Bienvenidos todos al episodio número 38 de PLF. ¿Cómo estamos, Elo? Todo bien, todo correcto. Bueno, para este episodio les propongo hablar y debatir, Elo, juntos y con la audiencia que nos escucha, que nos escribe, que nos ve ahora por YouTube. Bueno. Que nos ve por YouTube. La pregunta es, ¿quién es judío? Una pregunta problemática, una pregunta difícil, una pregunta que despierta sentimientos encontrados dentro de la comunidad judía, y el subtítulo sería ¿quién otorga judeidad? ¿El padre? ¿La madre? ¿Ambos? Está bueno eso. Un debate sobre la matri o patrilinealidad. Bueno. ¿Ok? Eso es lo que vamos hoy. Vamos a tratar de avanzar un poquito históricamente. Elo, antes de empezar con las fuentes, como solemos hacer, y repasar en la historia judía y en las fuentes tradicionales del Tanaj, de la Mishnah, del Talmud, del Halajá, como hacemos siempre, si yo te preguntara a vos hoy, ¿quién es judío? ¿Cuál es la respuesta tradicional? ¿Cuál es la respuesta que escuchamos todos? Aquel que la madre es judía. Muy bien. La respuesta tradicional es, o que escuchamos todos en nuestra vida, Sí. aquel cuya madre es judía es judío. Y sentimos que eso es como la ley, como que mismísimo de Moshe o mismo Sí. de Hashem, que lo escuchamos hace miles de años, que es judío quien nace de madre judía, ¿no es cierto? O los que saben un poco más dicen, no, es judío quien nace de madre judía o quien se convierte al judaísmo. Sí. Porque aclaremos que estamos hablando de quién otorga la judeidad, no solamente por vía sanguínea, de herencia cultural, sino también que el judaísmo se puede adoptar como forma de vida, que son todos los judíos por elección, los judíos conversos, que son aceptados en todas nuestras comunidades. Pero la pregunta es, históricamente, de los padres, ¿quién da la judeidad? La madre. La madre. ¿Por qué, Elo? ¿Cuál es la lógica? La lógica es fácil, porque la maternidad siempre es cierta, porque teóricamente siempre vas a ver una mujer embarazada con panza y que da luz. Ahora el padre, antes, sin el ADN, no se podía comprobar quién era. Muy bien, entonces vos decís que el argumento para asegurarnos quién es judío es Sí. cuya madre sea judío, vos te asegurás que ese niño que sale de su vientre Sí. es judío, Exacto. ¿ok? Por eso, la pregunta es que vos decís, una pregunta bien alágica, es si ese sería el motivo real. Quizás con el descubrimiento del ADN podríamos revertir esa ley, Claro. ¿no? O quizás hay otro motivo que llevó a la tradición judía que esa sea la normativa vigente. Vamos a ver si es en todo el mundo judío o no. Claro, no. Yo lo que digo es respecto de la certeza de quién es la madre. Sí, eso ¿no? es un principio. O sea, que se podría decir, esa es la lógica detrás, porque es siempre cierto. O sea, mientras vos veas que un bebé nació de la panza de una mujer, sabés que ese hijo es de esa madre. Ok. El padre no puede ser. Eso es lo que estás explicando, Elo. Eso es un principio que en latín dice madre cierta, padre incierto. Es un principio que existía en el mundo romano, que algunos académicos intuyen que quizás el origen de la maternidad tenga que ver con ese concepto general. Pero como te quiero demostrar ahora, quiero decirlo sin Tapujos. without further ado y sin más tapujos y más, en toda la época del Tanaj, de la Torá. Estamos hablando de la época, si Abraham existió como personaje histórico, desde el 1800 antes de la Era Común hasta el siglo I después de la Era Común, el judaísmo pasaba por línea paterna. ¿De qué año a qué año? Si tenemos que hablarlo más o Sí. menos, es Abraham, si tenemos que ubicarlo históricamente, lo ubicamos en el 1800 antes de la Era Común. Sí. Y si desde Abraham, ¿no? O sea, igual Abraham no fue el primer judío, el primer Sí. hebreo, ¿ok? Nuestro primer patriarca, Sí. hasta el siglo I después de la Era Común o el siglo I antes de la Era Común o II, más o menos, ahí hay debate entre académicos, en esos 1800 años de historia, donde se pasan todas las historias bíblicas, de Abraham, Sí. de Isaac, de Jacob, del éxodo de Egipto, de la Sí. conquista del rey David, de los reyes, de los profetas, todo lo que conocemos del Tanaj de la Biblia hebrea, el judaísmo pasaba por línea paterna. Wow. Incuestionable. ¿Cómo? Vamos a las fuentes. Acá te Vamos. traigo esto y que después la gente lo va a poder ver en los links que ponemos abajo, tanto en YouTube como en las plataformas de podcast. Fíjense, en la Torá o el Tanaj, la judeidad pasaba por línea paterna. Y el que me viene a discutir esto, me parece que se le caen todos los argumentos. ¿Por qué? A ver. Fíjate esto. Muchísimos patriarcas tienen hijos o se casan con mujeres gentiles. Por ejemplo, Abraham se casa con Agar en un Sí. momento y con Keturá. ¿Ok? Y tiene hijos e hijas. E incluso... ¿ok? Eso por un lado, Abraham. Pero ok, ponele que Abraham me lo discuten, dice, no, Abraham, quizás no existía la ley mosaica que prohíba eso, o Abraham en realidad, el hijo, ok, Ismael no es técnicamente judío, es cierto, los hijos que tuvo con Turán son judíos, Isaac lo tuvo con Sara, Sí. todo bien. Jacob, por ejemplo, Jacob se casa con Rachel y Lea, ¿te acordás? Sí. Jacob, el tercer padre que se casa con Rachel y Lea, pero cada una le da a su esclava, a su sierva, Bila y Silpá. Entonces, varias tribus de Israel nacen de mujeres gentiles. Sí. Porque estas no se convierten. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Era una sierva.
Era como el vientre subrogado. Uno me decía, no, es como el vientre subrogado que hoy uno alquila el vientre, como si fuese la sierva en la antigüedad que daba hijos porque la ama no podía tener el vientre subrogado. Bueno, pero hoy en la tradición judía, alajá de hoy en día, si vos alquilás el vientre de una mujer no judía, Es Goy. el nene nace como no judío y tenés que convertirlo al judaísmo, pasarlo por la mikve. Porque el vientre no es judío. Porque el vientre no es Por judío. más que el ADN sea de la madre. Claro, pero bueno, estás ahí hablando de una teoría bastante racial, bastante parecida, no sé, a los nazis, que a mí me asusta un poquito, ¿no? Cuando Sí, se habla tanto sí, de ADN, de raza, de sangre y demás. Pero técnicamente hablando, nadie me puede decir, no. Es que en realidad Bila y Zilpá eran como si fuesen Rachel y Lea. No. Si la alajá de hoy te diría, no, todo bien. Son como ellas, le alquilan el vientre para poder tener hijos, no hay problema. Tienen que pasar por la mikve. No tenemos ningún dato que haya existido. Entonces, de las 12 tribus de Israel, por lo menos 4 tribus de Israel deberían ser no judías, deberían ser goy. En ese concepto. Fíjate esto. Yehudá es técnicamente el primer judío, porque nosotros somos judíos por Yehudá, Yehudim. Yehudá, uno de los 12 hijos de Jacob, se casa con Shua. ¿Shua qué era? Cananita, epa. Yosef. ¿Con qué se casa Yosef? ¿Te acordás? Con la hija del sacerdote Osnat, que era egipcia. Shimón, estamos hablando de 3 de los 12 hijos de Jacob, se casa con otra cananita. Moshe se casa con otra hija de otro sacerdote. Al parecer es como que les gustaban mucho las hijas de sacerdotes paganos. Claro. Se casa con Zipora, que era midianita. Mahlón y Quilión, en la historia que acabamos de leer de Ruth hace unas semanas por Shavuot, se casan con Ruth y Orpá, que eran moabitas. Sí. Shimón se casa con una filistea. David se casa, por ejemplo, con Maacá, que es la hija del rey Geshur. Salomón se casa con la hija del faraón de Egipto, con la reina de Sheba, con moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, hititas. Todas no de la cole, por decirlo de alguna forma. No, pero lo que hay que hacer, perdón, la distinción es antes y después de la entrega de la Torá, porque vos tenés, por eso, Mahlón y Quilión ya eran después de la Torá. Mahlón y Quilión, sí, por supuesto. David y Shlomo. O sea, esos... Ok, Porque algunos te van a decir que no estaba entregada la Torá. Bueno, algunos dicen, no, es que la regla de maternidad vino una vez que se entregó la Torá con Moshe. Entonces, bueno, alguien me dice, ok, bárbaro. Entonces, por lo menos tenés, está bien, Mahlón y Quilión, David y Salomón, ¿cómo los entrás? Esos vinieron después de la entrega de la ley mosaica, de la entrega de la Torá, ¿cómo los justificás? Y aparte, sabemos, Elo, que muchos midrashim de los rabinos tratan de decir que incluso en la época pre-entrega de la Torá, los abot, los patriarcas, cumplían la Torá. ¿No es cierto? Hay como muchísimos midrashim que hablan de eso, que rezaban, que comían kasher, que respetaban las festividades y demás. Entonces, bueno, ¿por qué lo decís? Entonces, ¿sabés qué es lo interesante? Lo más interesante es que quien lee la Torá es obvio, y el Tanaj y todos los académicos están de acuerdo en el mundo, que la judeidad pasaba por línea paterna como era el común en todos los lugares del mundo. Era un patriarcado, lo que se llama el patriarcado, que hoy está mucho en disputa y demás, que se pasaba por línea paterna. Porque lo que se asumía es que si un hombre se casaba con una mujer gentil, esa mujer gentil va a adoptar la religión del hombre. Y generalmente hasta ese momento, en la época de la Torá, en la época bíblica, el primer milenio antes era común, el judaísmo estaba circunscripto al territorio de Judea. Entonces, si una mujer gentil que vivía en otro lado, el marido iba y la traía a Judea, adoptaba el dios de Judea, el dios de los judíos, las tradiciones y demás. Entonces, y el judaísmo pasaba por línea paterna. ¿Qué es lo interesante? Cuando en la época de los rabinos, no nos vamos a saltear muchos siglos, ¿okay? Ya existe la regla de la maternalidad, la ley de la maternalidad, ¿cómo van a explicar esto? Que Yosef se casó con Osnat, una egipcia, y que sus 2 hijos, Efraim y Menashe, que son parte de las tribus de Israel, que son goy. ¿Cómo lo justifican? No. Dicen, hay 2 formas de justificarlo, dicen los rabinos. A ver. Una forma es decir, no, vos te equivocaste. No eran goy, no eran egipcias. ¿Quién era esta Osnat? Eso te iba a decir. ¿Quién era? La hija de... No, por eso. ¿De quién era? Ahora no me acuerdo. Pero, no, era para nada. La hija porque de... eran familiares. Porque Diná. De Diná, por ¿Te eso. acordás? La hija de Dina, de una de las hijas de Jacob. ¿Dónde sacaron que es? Bueno, otra cosa es que estas mujeres se convierten al judaísmo. Entonces, por Zipora no tienen forma de meterla con la familia de Abraham o la familia de Jacob y decir, no, son de la cole y demás. Dicen, no, se convirtieron al judaísmo. ¿No? Y lo mismo dicen, viste, con el ejemplo de Ruth. No, Ruth se convirtió al judaísmo. Está bien, pero Ruth se convirtió al judaísmo después de que su marido muriese.
Entonces se Sí, casó. que para mí no tiene nada de malo. ¿eh? No, yo no estoy diciendo que tenga algo de bien, algo de mal y demás. Lo que estoy diciendo es que es injustificable que en los tiempos bíblicos se diga que el principio de la matrinalidad, que es el imperante en la inmensa mayoría del pueblo judío hoy, existía en los tiempos bíblicos. Eso es lo que estoy diciendo por ahora. No estoy diciendo que hay que volver, que hay que cambiar y demás. Estoy diciendo históricamente, en los tiempos de la Torá, en los tiempos del Tanaj, el judaísmo pasaba por línea paterna, pero los rabinos, que ya sí tienen el principio de la matrinalidad, que tienen que reescribir la historia diciendo, las mujeres o no eran goy como pensabas, sino que eran judías como esta Diná o descendiente de alguien pero con otro nombre y demás, o bien que se convirtieron al judaísmo para que su simiente sea judía. Pero digo más, ¿cómo justifico esto aparte de con todos estos ejemplos? Eso, vamos a la Fíjate, fuente. Números 1-2, ¿ok? Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Cuando en la Torá hay que hacer un censo, Sí. una pequidá, se hace por línea paterna, por la casa del padre. ¿Ok? Y fíjate lo que dice incluso el Talmud en Baba Batra, ya de la época rabínica, que es lo que lo dice, Mishpahat Av Kruya Mishpaha, Mishpahat Em Einá Kruya Mishpaha. ¿Qué es lo que dice? La familia del padre es llamada familia y la familia de la madre no es llamada familia. Incluso en el Talmud, en el Tratado de Baba Batra 109a, que ya atestigua la existencia de la matrinalidad, lo que quiero justificar y lo que quiero agregar como un hidush es que la idea de que la judeidad pasa por línea materna es una posición minoritaria frente al principio general judío de que todo lo relacionado con la familia pasa por el padre y no por la madre. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, por un lado, esto. El Talmud dice específicamente, la familia del padre es llamada familia, la familia de la madre no, más allá de todos los contextos que tenga esto y demás. Por ejemplo, indate justo al Shulchan Aruch, siglo XVI, Eben Haezer 8.1. ¿Ok? Kohanim Levim be Israelim mutarim la voz be avalad olej ajara sacar. Los Kohanim, los Levim y los Israelim, las tres castas del pueblo de Israel, pueden casarse entre ellos y los niños van por la línea paterna. ¿Qué significa esto? Si un Cohen se casa con una hija de Israel, con un Israel, el hijo que tienen es Cohen o Israel. No, siempre sigue el padre. Cohen, bueno, lo que me dice sigue el padre. Si una Bat Cohen, si una hija de Cohen. Cohen. Pero acá te van a discutir que están hablando o a qué tribu pertenece o a otra cosa, pero no dice específicamente si es judío o no. No, es que lo que yo no quiero decir es que es por judío. Lo que quiero decir es que el principio de que la madre otorga algo, otorga o el apellido, o la casta, o la tribu, claro. ¿sí? Lo único que otorga la madre es el judaísmo. Pero, ¿de qué casta pertenecen? El apellido y la tribu son entregadas por el padre. Sí. Y hasta la halajá contemporánea. Entonces es una... ¿cómo decirlo de una forma? Es la anorma de la norma. La norma es todo pasa por vía paterna. Sí. Y que en una sociedad patriarcal tiene mucho más sentido. Si hasta los apellidos, hasta el día de hoy en Argentina, pasan por el padre. Estoy terminando de escribir este libro y me piden del ISBN de España el apellido. Me dicen, te falta un apellido para completar. Y le mando un contexto, no. En Argentina es un poquito todavía machista y todavía solamente tenemos el apellido del padre. Pero en España no entendían cómo yo les España, presenté México, Brasil. un solo apellido romano. ¿Y dónde está el apellido de tu madre? No. Sí. Si querés te lo doy, pero en ningún documento lo tengo. Y fíjate, ahora más. Esto es... A ver. Hay una historia un poco extraña que no se conoce mucho en Levítico, Vaikra 24:10, sobre una pelea entre dos jóvenes. Y dice así el versículo. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, presta atención, el cual era hijo de un egipcio, entonces uno de los partes era hijo de judía, pero hijo también de un egipcio, ¿sí? Mamá judía y papá egipcio. Mamá judía, papá goy. Salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Es decir, al parecer había como un conflicto entre el hijo de esta israelita, ¿sí? Que según la halajá moderna sería judío o goy. No, judío. Judío porque ¿quién es la mamá? Porque la mamá es judía y el papá es goy. Sí. El papá es gentil. Lo escuchan todos, lo estamos hablando de goy, no estamos haciendo en ningún sentido despectivo, sino gentil. Pero fíjate el cifra, ¿sabes lo que es la cifra? Cifra es un libro escrito por los Tanaim de la misma época de la Mishnah, pero con un comentario legal al libro de Vaikra, al libro del Levítico. Fíjate lo que dice el Levítico. Dice, en el campamento, ¿qué significa? Que el joven se convirtió al judaísmo. Y hay un problema. Nachman y Decibarios presentan un problema. Esta cifra, ¿cómo se ha convertido al judaísmo si es
Sí, ya es judío. Si ya es judío, es hijo de una judía, Sí. de una madre israelita, entonces ninguno de los rabinos medievales sabe cómo solucionar este problema. ¿Y? No lo pueden solucionar. ¿Por qué? Porque este Sifra, que es de la época de los Tanaim, es una de las últimas voces disonantes que seguía manteniendo el principio de paternalidad que rigió en el pueblo judío por lo menos 1200 años. ¿Se entiende? Sí. De la misma época de la Mishnah, que empieza a plantear otra idea, ¿ok? Pero acá, a ver, tenés un ejemplo de la propia Mishnah de una voz que decía, para, el hijo de una mujer israelita casado con un egipcio se tiene que convertir al judaísmo. Pará. ¿Qué quiere decir eso? Que en la época de la Torá, ¿quién daba el judaísmo? El padre, porque si el padre hubiese sido el judío y la madre hubiese sido la egipcia, hubiese sido como todos los casos de Moshe, que los hijos nadie discute que Gershom y Eliezer son judíos. Exacto. La gente dice, no, los hijos de Moshe, no. O los hijos de Jacob, o Yehudá, o Shimón, o todos los que vimos. ¿Ok? Correcto. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Elo, ¿dudas, preguntas, comentarios? No, sigamos. Bueno, entonces, época de la Torá, 100% judaísmo pasa por línea del padre. La casta, la familia, la judeidad, todo. Ahora bien, algunos argumentan que el motivo por el cual está prohibido, los rabinos van a prohibir, que ahora vamos a llegar a esa etapa, o que los rabinos van a decir que el judaísmo pasa por línea materna, tiene su origen en una frase, unos psukim del libro del Deuteronomio, que prohíben ciertas relaciones matrimoniales. ¿Cuál es? Vamos a leerlo. Cuando Adonai tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Geteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebuseo y al Ebuseo, son las 7 naciones de la tierra de Canaán, que siempre se llama las 7 naciones de la tierra de Canaán, mayores y más poderosas que tú, y Adonai tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. ¿Viste? Alguna vez vamos a hacer una clase del pacifismo de la época bíblica, ¿no? No, porque ¿viste? Siempre todos los otros nos quieren matar y los judíos nunca matamos a nadie. Bueno, okay. No harás con ellos alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo, a su hija para tu hijo. Porque se desviará a tu hijo en pos de ti y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Adonai descenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Este versículo dice, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Como que el hombre que se casa con una mujer la podía alejar del judaísmo y hacer rendir a dioses paganos, ¿no? Este capítulo de hoy de PLF, este episodio, no tiene que ver con los matrimonios interreligiosos. Algún día vamos a hacer uno sobre el tema, pero también es una de las fuentes que se cita al respecto. Lo que es interesante, vamos a hacer una sola mención, es que hay 2 posiciones en el Talmud sobre esta frase, sobre este pasaje de la Torá. Algunos dicen que este pasaje es la ley que prohíbe el matrimonio interreligioso con cualquier nación del mundo. Y otros dicen, no. Solamente te prohíbe ¿con quién? Esos 7. Con las 7 naciones. Y con los otros no estarías técnicamente prohibidos. Quizás hay otras prohibiciones, pero no eso. Viste que algunos argumentan esto, porque un judío no se puede casar con un no judío o viceversa, por este pasuk. Y si este pasuk te prestas atención, te está hablando solamente en la tierra de Israel y con estas 7 naciones. El resto del mundo... Hay un debate en el Talmud, en el Tratado de Avodat Zará, página 36, A, B, por ahí. Hay 2 posiciones. Ahora bien, seguimos adelantándonos en la historia, la época de Ezra. Ezra fue el líder de la vuelta de los judíos del cautiverio de Babilonia en el siglo V antes de la era común. ¿Okay? Los judíos son llevados en cautiverio a Babilonia por Nabucodonosor, están ahí 70 años y una minoría empieza a volver a la tierra de Israel y Ezra es uno de los líderes políticos y religiosos del momento. Y hace una depuración racial, hay que decirlo así. En Ezra 10, fíjate lo que aparece. A ver. Mientras oraba Ezra y hacía confesión llorando y prosternándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Igiel, de los hijos de Elam, y dijo a Ezra, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Qué sienten que es el pecado que habían hecho? Tomar mujeres que no eran judías. ¿Y cuándo las habían tomado? En la guerra. No en la guerra, cuando habían salido en cautiverio. Cuando a los judíos los llevan, Nabucodonosor los lleva de cautiverio a Babilonia, el exilio de Babilonia. En Babilonia, viste, no había muchas de la cole, qué sé yo, el Shidach no funcionaba mucho, se casan con mujeres de Babilonia y las importan a la tierra de Israel. Le dicen, uy, no,
nos mandamos un moco. Nos Sí. casamos con mujeres extranjeras. Y se levantó el sacerdote Esra y les dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre pecado sobre Israel. Ahora pues, dad gloria a Dios delante de vuestros padres y haced su voluntad, y apartados de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en voz alta, así se haga conforme a su palabra. En Esra, en el siglo V antes de la común, al parecer hay una depuración racial. En la historia judía es muy fuerte decirlo, pero es lo que nos dice el libro de Esra y el libro de Nehemia, en el cual en varios días que te habla había como un Beit Din, que un hombre venía con una mujer extranjera y los dividían. Tipo, ellos y todos los hijos que habían tenido con esta extranjera los echaban. Entonces, algunos académicos sienten que el principio de la matrinalidad comenzó con Esra. Pero no... ¿Eso qué año es? ¿Vos que sos siglo bueno? V antes de la era común. Ah, antes la Años era. 450, 460 antes de la era común habrá sido Sí. este episodio, que ya sí es un episodio histórico. ¿Ok? A diferencia de otros mitos y relatos que quizás no son relatos históricos, sino más leyendas populares como otros episodios del Tanaj de la Biblia, este de seguro es un episodio histórico por varios motivos. Pero algunos dicen que el principio de la matrinalidad comenzó ahí. Aunque es difícil de entender eso, porque lo que quería significar este texto definitivamente era como que los judíos habían desviado de la tradición de casarse con mujeres extranjeras. No era un gran problema porque una vez que volvieron a la tierra de Israel tenía que ver con un momento de definición de pureza. Y es más interesante, algunos académicos dicen que el libro de Ruth fue escrito para contradecir a esto. Porque el libro de Ruth, que algunos académicos lo sitúan en el siglo III o IV antes de la era común, es como una respuesta de ciertos grupos judíos que estaban en contra de esta pureza racial, de decir, ¿qué significa? Ok, te casaste con una mujer no judía, viniste a vivir acá, entregamos sacrificios en el templo, vivimos como judíos, ¿qué importa con quién te casaste? Lo importante es cómo vivís. Y el libro de Ruth, ¿qué es eso? De una familia judía que se casa con no judíos, con unas mujeres no judías, y que siguen la tradición judía hasta significar que era la bisabuela del rey David. Obviamente que la historia de Ruth se le adscribe un tiempo mucho anterior al tiempo de Esra, 5 siglos anteriores. No, porque ¿Ok? lo que estaría interesante, no sé si ya vas a llegar, es cuándo comienza a practicarse el ritual de la conversión, ¿no? ¿Cuándo Ah, empieza muy interesante. esto que hay hoy en día, que para mí es un chino, porque nunca se entiende cómo se convierte alguien? Del porque, Giur, de la conversión. claro, estamos hablando. o sea, ¿cuándo empieza eso? Porque para mí debe ser súper reciente eso, debe tener 300, 400 años. No. ¿Puedes eso- decir más? Sí, eso tan- ya tan de la complicada. época del Talmud, seguro. No, pero como es hoy en día... De los 3 pasos. De los 3 pasos que decís de la mikvah, Sí. el proceso de estudio, de aprendizaje, de aceptación de la No, sobre mitzvot. todo ese, porque, o sea, por lo de Ruth se entendería, no sé si te estoy interrumpiendo en la línea No, que estás está haciendo, bien. pero en Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo, listo, está convertida, sale con fritas. ya está. Por supuesto. E incluso no es una conversión formal, ni hay mikve. Por eso. No hay ni mikvah, no hay Nada. ni inmersión ritual. Por eso Bueno, te digo esto. Pongo Para el otro. pin ahí, que hagamos un podcast sobre el desarrollo de la conversión en el judaísmo. Claro. ¿Ok? Me parece también bastante interesante. Sí. De vuelta, todos esos temas, matrimonio religioso, conversión, matrinalidad, están todos relacionados, pero si nos vamos a todos los temas, No. llegamos más. Pero Listo. sigamos a esto. Ahora Vamos. sí. Entonces estamos hablando, en toda la época del Tanaj, daba por línea paterna, quizás en el siglo V antes de la era común comienza a haber una aversión a aceptar a los hijos de mujeres extranjeras, pero entendemos que eso es simplemente por un periodo histórico puntual, de mucha asimilación del pueblo judío luego del exilio babilónico. Ahora bien, Filón de Alejandría y otros sabios judíos del siglo I antes de la era común y demás no tienen idea de este principio de la maternalidad. Seguían sosteniendo que el judaísmo venía por línea paterna. Incluso el libro de los jubileos y otros libros del judaísmo del segundo templo, del siglo II, III, antes de la común primero, judaísmo venía por línea de papá. Papá judío, niño judío. No importa si tomás una mujer extranjera. La Mishnah estamos hablando, la tierra de Israel, año 216 después de la común, compilación de Rabbi Yonasí, primera gran compilación rabínica, primer gran texto de ley rabínica es la Mishnah, que es la que va a transformar todo. A ver. Y ahora sí, en la Mishnah de Kiddushin 3:12, ahí sí aparece la primera fuente que nos habla de que el judaísmo pasa por línea materna. Solo en ciertos casos. Y te pone 4 casos. A ver. Vamos a ir solamente al último. Bechol mi she'ein la lo alab velo al ajerim kiddushin avalad kemotá be'eize se avalad shivcha benochrit. La Mishnah está hablando de matrimonios válidos e inválidos. Sí. Te dice que cuando un matrimonio es válido, ¿sí? Por ejemplo, entre un judío y otro judío, entre un Cohen y un Leví, es un matrimonio válido. Dice que avalad, que el niño que nace o la niña que nace, es como el padre. Es decir, ¿te acordás lo que habíamos dicho? Si un Cohen se casa con una Israel,
es un matrimonio válido. ¿Estás de acuerdo? Entre un Cohen y un Israel es un matrimonio Sí. válido. El niño tiene la condición del padre, es decir, es Cohen. Sí. Ok. Ahora está diciendo, en un matrimonio que es inválido, es decir, entre un judío y un no judío, cuando no hay forma de cayerizar ese matrimonio, no quiero entrar a la Mishnah porque Sí. tiene 4 partes, pero en el cuarto inciso te dice, en un matrimonio que es totalmente inválido, que no hay forma de solucionarlo. Que es decir, cuando la halajá no sostiene la posibilidad de aceptar un casamiento entre judío y no judío. Cuando un judío se casa con una no judía en un matrimonio inválido, el niño o la niña que nace de esa unión recibe la condición de la madre. Y te traen el ejemplo. Shivha ben Ochrit. Con una esclava o una no judía. Es decir, si un judío se casa con una mujer esclava, el hijo que tienen, ¿qué es? Esclavo. Esclavo. Y si un judío se casa con una no judía, el hijo que tienen es No judío. no judío. Esto es lo que dice la Mishnah acá. ¿Está Ok. claro? Ahora sí. Ahora bien, después en el Shulchan Aruch es el principio general que dice es judío quien nace de madre judía y demás. Es una extrapolación bastante lejana de lo que dice acá, porque acá lo que dice es que solamente en un caso de un matrimonio inválido que no hay forma de solucionar, el niño recibe la condición de la madre. Solo si es inválido. Claro. ¿Y qué vendría a ser inválido? Cuando un judío se casa con un esclavo o con una no judía, que la halajá lo invalida, ¿se entiende? Cuando la halajá invalida cierto tipo de matrimonio, el niño que nace de ese matrimonio inválido recibe la condición maternal. ¿Estamos bien, Elo, hasta acá? Sí, pero siempre va a ser inválido de acuerdo a esto mientras sea con una no judía. Está bien, está bien. Yo lo que te digo, este es el cuarto de los incisos, pero fíjate que el primer inciso dice Kol makom sheyesh kiddushin be'ein averá. El primero de los Sí. 4 incisos es todo el momento donde hay kiddushin, donde hay casamiento y no hay averá, no hay transgresión, avará dolej ajar asahar. El hijo sigue al padre, a la parte paterna, ¿se entiende? Veise, ¿cuál es el ejemplo? So Cohenet levia be israelit shenisou le Cohen le levi israel. Esta es una hija de un Cohen o de una leví o de un Israel que se casa con un Cohen. Es un matrimonio válido entre un Cohen y una hija de Israel. Entonces, ¿de a quién sigue? ¿Es el hijo que van a tener? ¿Va a ser Israel o va a ser Cohen? Claro. El hijus que tiene, el pedri y la casta que tiene, sigue por línea paterna. Es un casamiento válido. Claro, pasa que acá mezcla las castas con la religión. Bueno, por eso, pero esta Mishnah tiene 4 tipos de casamiento. Algunos son totalmente válidos, otros son válidos en parte, otros son inválidos pero solucionables. El que es inválido e insolucionable de acuerdo a la legislación rabínica y judía es casamiento con un no judío. El hijo recibe el tratamiento de la madre, ¿ok? Bueno. Fíjate, el comentario de Obadia mi Bartenoro, que es el gran comentarista a la Mishnah, dice She'eina ben Abba mina nochrit kruya binja el abna. Porque el hijo que viene de una no judía no es llamado tu hijo, sino el hijo de ella. Y todas estas cosas, quiero decir antes de proseguir con las fuentes y más, cuando en la realidad judía de hoy, cuando un hombre judío se casa con una mujer no judía, Sí. y está hablado con la pareja que quieren educarlo como judíos y cuando escuchan estas cosas les duele mucho Sí. decirle ese hijo que tuviste con esos judíos no es llamado tu hijo Sí. sino el hijo de ella, duele mucho. Dale, lo que decís. No, que me Dale, estaba, me estaba acordando de eso que te decía de invitar a los chicos de Haga. Entonces, los judíos que son homosexuales, hay un montón de pasajes bíblicos que están totalmente en contra de lo que ellos hacen y se siguen sintiendo judíos. Entonces, qué sé yo. Ok, bueno, pero es problemático. La pregunta es, ok, es fuerte, es fuerte. mantenemos y ok, no hacemos nada, no cambiamos nada, no modificamos nada y que se sigan sintiendo así y seguimos reproduciendo este discurso para hacer sentir mal y en un judaísmo que va disminuyendo no poder acercarlo, porque lo peor que le puede decir, no, si tuviste un hijo con una no judía, ya está, no es judío, olvídate. Lo peor que le puede decir. No, ni siquiera es tu hijo, es el hijo de ella. No lo llames hijo. Si vos le contás esta frase a alguien, digamos, con la cantidad de matrimonios interreligiosos que hay, que de vuelta, no todo matrimonio interreligioso lleva a la asimilación del judaísmo. ¿Ok? Hay muchísimos matrimonios religiosos que eligen educar a sus hijos como judíos. Claro. ¿Ok? Entonces, me parece que a nivel discursivo o a nivel práctico, después vamos a debatir esto en unos minutos, algo debería transformarse de alguna forma. Bueno, después traigo acá también el Tratado de Kiddushin, 68b del Talmud, que habla sobre este principio general y cómo los rabinos del Talmud, cuando preguntan, ok, ¿por qué esto es así?, traen una fuente Pero bíblica. esto me parece al respecto. interesante, los motivos del cambio. Mirá, Ok, justo ahora lo que sí, hablábamos. a los motivos del cambio vamos. Ok, entonces vamos a repasar. Hasta el siglo II, después de la era común, no escuchamos ninguna fuente judía que hable de la matrinalidad, excepto ese pequeño pasaje de Ezra que los académicos no creen que sea la fuente del principio. No hay nada.
Los judíos se seguían casando con no judíos y si vivían en Judea o vivían como judíos, eran judíos, aunque te hayas casado con una judía. Hay como varios motivos que los académicos dan a este cambio. El primero es un motivo que es un mito popular, que es el que todo el mundo dice, para proteger a los niños que nacían producto de violaciones de los soldados romanos. Sí. Eso lo escuchaste, Elo. Obvio. ¿Y cuál es la lógica de ese? No, bueno, lo que hablábamos al principio, que si fue violada, esa mujer no le vas a decir, no, tu hijo encima que te violaron es romano, es goy, pobre mina, encima que se la violaron. Ok, esto es un mito popular. Ningún académico lo dice, pero todo el mundo, todos los judíos creen que este es el motivo principal. Ningún académico sostiene No, pero mismo esto. está dicho por los pogroms, por todo. O sea, que cuando Pero venían los eso rusos es se las mito violaban. popular. ¿Qué? ¿Vos decís que no? No, que se las violaban, sí. Pero que la idea de que la maternalidad surge por estas violaciones, eso es el mito popular. No, yo creo que es el motivo práctico. Después los académicos, los rabinos pueden atribuirle lo que quieran. Y yo te quiero decir por qué no es el motivo práctico. A ver, decime. Por algo que nadie conoce, y yo estoy seguro que te vas a sorprender, porque yo te dije, ¿quién es judío? ¿Quién nace de? Vientre materno. Madre judía. Sí, Vamos sí. a hacerlo fácil. Ok. ¿Qué pasa con el caso opuesto? Eso no me preguntaste, Elo, todavía, y nadie me puede preguntar porque no estamos en vivo. Sí. ¿Cuál sería el caso opuesto? A ver, ¿cuál sería? ¿Qué? No, bueno, una judía se casa con un no judío, los Muy hijos bien. son judíos, obvio. Ah, ¿cómo es? Obvio. ¿Qué decís, Elo? Y si recién? decís que por parte de madre. Ah, muy bien. No, ok. Yo decía que este concepto de la maternidad completa desarrolla históricamente, falta mucho. Yo decía que una parte era solamente en el caso de un matrimonio prohibido iba por línea materna. Eso es lo que yo dije, de la Sí, lo que dice la sí. Mishnah. Todo el mundo hoy vos querés, le hablas con cualquiera, ahí ortodoxo, conservador, todo lo que quieras que te van a decir. No. Si un judío se casa con una no judía, el hijo es no judío técnicamente Sí. y si quiere ser judío se tiene que convertir. Pero te van a decir, si una judía se casa con un gentil, con un no judío, el hijo es Judío. y hay algún problema. ¿Y vos No. casarías con tus hijos, todo? Obvio. Obvio, porque es 100% judío, ¿no? Exacto. Y no hay ningún problema. Bueno, adelantá un poquitito esto. Quiero mostrarte donde dice la otra mitad del paradigma, la Mishnah de Yevamot. Está en la próxima página, que lo tengo acá y todos lo van a poder ver. Esta es una Mishnah que nadie conoce, porque los rabinos transformaron en la Edad Media este concepto y te vas a caer de, como se diría mi abuela, Sí, de tujes. ¿Ok? Mishnah de Yevamot 7.5. No estoy inventando esto. Es una Mishnah que seguramente nadie conocía o muy pocos Sí. conocían. Pero A fíjate ver. lo que dice. Keitzad, Bat Israel le Joen, Ubat Cohen le Israel. Si una hija de Israel se casa con un Cohen o una hija de Cohen se casa con Israel, Yalda Eimena Bat, y dan a luz a una hija, Bealja Bat Benizat Leeved, y la hija va y se casa con un esclavo, o Legoy. ¿Sí? Estamos el caso contrario. Si una judía se casa con un esclavo o con un no judío, Beyalda Eimenu Ben, y tiene un hijo de esa relación, Areize, ¿qué dice? Mamzer. ¿Qué es? Es un. ¿Cómo era la traducción? No me acuerdo. Bastardo. Bastardo. ¿Escuchaste esto alguna vez? No, jamás. ¿Escuchaste lo que acabas de decir? A ver, repetilo de vuelta. Que es, dice, si una judía tiene hijos con un esclavo o con un no judío, que es el caso opuesto que vimos en la Mishnah de Kiddushin, ¿se entiende? Sí. El hijo que tiene no dice es no judío, que dicen Es bastardo. es bastardo. Que es lo peor que le puede pasar. Muy bien, que es incluso peor, técnicamente hablando, Que un no judío. que un no judío. Porque el no judío, ¿qué puede hacer? Se puede convertir. Muy bien. El no judío se puede convertir y alágicamente soluciona el problema. Quien es mamzer, No. quien es bastardo, no tiene forma de solucionar el problema y no puede casarse con ningún judío. Si esa es la alaj... Primero, ¿alguna vez habías escuchado esto? No, esto no. Jamás. Bueno, y esto es una Mishnah Meforeshet. ¿Ok? Esto es una Mishnah rabínica que no hay discusión en la época de la Mishnah sobre este principio, pero ya en la época de los Geonim y demás. No, porque tendrías que explicar, está bueno, qué es un mamzer sacando esto, porque yo me sorprendo tanto, porque la gente va a decir, "Oye, ¿cuál es el problema? No, explica la connotación que tiene el judaísmo ser un mamzer. O sea, un mamzer sería... Dale, explica. Habla un poco, dale, yo hablé pero mucho. yo no sé si... Dale, hablá y de última yo trato de... Por eso, lo que se entiende por mamzer, por bastardo, es si una mujer judía casada tiene un hijo con Extramatrimonial. extramatrimonial, pero tendría que ser en principio con otro judío. Porque también están esas trampas que si es con un no judío, pero vamos a poner de acuerdo. No, pero si es con uno... ¿Qué dice acá? Si es con un no judío incluso, También. también. Claro. Ok, esta Mishnah no es que es una voz anónima y demás, es la voz principal, ¿ok? Y no es una voz es la voz principal que aparece acá. A ver, lo que te quiero decir, los rabinos en toda la Edad Media fueron No, pero acá- transformando pero esto de perdón. mamzer a decir que es un yudí lejol davar y que no hay ningún problema. Pero acá está hablando de
una mujer casada, ¿no? O sea, tendría que ser el caso para que sea mamzer o no, porque acá no aclara. No, por eso porque no. hay otras categorías de mamzer que no es esta que vos decís, es la que más conocida, un hijo extramatrimonial de una mujer que nunca se divorció, casada. Exacto. Una que se divorció. Eso Que sería por eso aclaramos y digo que teóricamente la gente dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Bueno, que no se puede casar. No, que mucha gente se casa, ¿no? Por casamiento religioso y después no hace el divorcio religioso, No tiene el get. se vuelve a casar por civil, tiene hijos y eso es otro gran problema que ese tema, le mando un saludo a Gustavo Peretnik, es tema de otro podcast. O sea, ¿me explico? O sea, toda la gente que tiene hijos sin haber tenido el divorcio religioso. Que técnicamente, son mamzerim, son Claro. bastardos. ¿Y qué significa? Ese es el Más allá problema. de la connotación dura de la palabra bastardo, que no es simplemente es una categoría legal, alágica, judía, que le impide a esos hijos o hijas casarse con otro judío. Claro, creo, Ese es el gran problema. corregime si... Un mamzer se puede casar con una mamzeret. Claro, la única excepción es que se tiene que casar entre bastardos, Esa es la judíos única bastardos, excepción. claro. Y ya los hijos ya están depurados. No, teóricamente no, siguen siendo bastardos. No, creo que hay una forma. Ahí eso lo tenés que buscar. Vamos a analizar un poquito, pero me parece que hay una forma que si se casan entre ellos, ya los hijos son sherim. Yo igual, yo lo que... No importa. lo Más que allá es una conozco- categoría dura y demás, pero ¿qué es lo que quiero No, explicar? pero para que la gente entienda lo grave Sí, que es sí. en el judaísmo ser un bastardo. Eras una lacra social. o Ok, sea. entonces, ¿qué era mejor? Ser que sea tu mamá Goy en este Goy. tiempo y que te puedas convertir, Claro, que ser un bastardo que no tiene solución. no tiene solución. Entonces, fíjate esto, esta Mishnah nadie la conoce. ¿Por qué nadie la conoce? Porque los rabinos durante toda la Edad Media fueron revistiendo, cambiando, Y haciendo... bueno, pero es una decir locura. A esta porque Mishnah... es mejor ser no judío que un judío bastardo. Está bien. Pero imagínate que hoy a todos los que le dirías, sí, hoy vos me dijiste, y todo el mundo que nos escucha dice, no, obvio, si tu mamá es judía, vos sos un judío igual que todos. Pero anda a la Mishnah, Yevamot 7.5. Dice que sos un bastardo. ¿Ok? Y que no puede casarse con un judío de Bueno, padres pero el judíos. Shulchan Aruch después Ok, unifica ya, el criterio. Shulchan Aruch ya va a estar la versión depurada Claro. de toda esta tradición desde esto Claro, porque para esto- anular esta ley. Sí. Ok, entonces lo que yo digo para provocar a la gente es, si esta ley se anuló, y hoy nadie diría que el hijo de una mujer judía casado con un goy es un bastardo, ¿no? Nadie Sí. lo diría. Sí. ¿Qué nos hace a nosotros como tradición rabínica no poder transformar esa primera ley? De que es judío solamente quien nace de un padre judío, A ver. de una madre judía. de ¿Se entiende lo que vuelta. digo? No. ¿Cómo? Si esta Mishnah, que hoy que estoy seguro que el 99% de los que están escuchando no la conocían, y que los rabinos la transformaron para que el hijo de una mujer judía casada con un no judío sea un judío igual ok. que todos Ahora de te ambos padres sigo. judíos. La Claro. pregunta es, ¿qué nos lleva a nosotros como judíos rabínicos? Claro. Ok, si ya se hizo con esta la mitad de la Claro. ley, ¿por qué esta es la mitad de la ley? ¿Por qué no se puede hacer con la otra? Bueno, porque van a decir que esos rabinos tenían la autoridad que hoy en día nadie la tiene. Ok, está bien. Fácil. Que digan todo lo que quieran, pero eso es fácil. Pero volvamos para atrás, entonces, Vamos. a los motivos que cambiaron la ley. Para proteger a los niños que nacían producto de las violaciones de los soldados romanos. Si esto, con esta Mishnah que te acabo de decir, esta justificación no tiene sentido. ¿Entendés por qué? Porque estarías diciendo que el niño que tenés, no solamente que no es judío, sino que es bastardo. Entonces no le estarías dando ninguna nejamá, ningún consuelo a la mujer. ¿Entendés Claro. lo que digo, Elo? Claro. Entonces este mito popular se cae. Si toda la idea era para, digamos, para proteger a la mujer y al hijo, está diciendo tu hijo es bastardo. Ya. Entonces tuvo que dar producto de una violación. No tiene... No, bueno, pero entonces sí para mí tiene motivo, porque si se la violaron, bueno, por lo menos tiene el consuelo de que el hijo es judío. Imagínate Pero si era- bastardo, mamzer. ¿Eh? Mamzer. ¿Cómo? Bastardo. Lo que acabamos de leer. No, pero ahora volvimos a Kidushim 68b. No, está bien, pero lo que estoy diciendo es que vos tenés que leer Kiddushin 3.2, 68 veces el Talmud, junto con Yevamot 7.5, porque son las dos partes de la misma moneda. ¿Se entiende lo que digo? Son las dos partes de la misma moneda. Y si vos estás diciendo que en ese momento histórico, esta Mishnah de Yevamot 7.5b era la halajá, Mm. ¿sí? Lo que está diciendo que un hijo producto de una violación a una mujer judía por un soldado romano, su hijo era un Bastardo. bastardo. Lo que tenés que leer en conjunto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, pero no. ¿Pero no qué? No, bueno. No, ¿Ok? no. Es un mito popular, lo que quiero decir. Después, otros decían, unos académicos decían que era la intimidad de los niños con la madre, ¿no? Como la madre pasaba mucho tiempo con los niños, entonces el judaísmo iba a pasar por línea materna porque es el que lo iba a educar. No tiene mucho
mucho gollete esta teoría. Otra teoría es el que habías enunciado vos antes, un principio romano que decía madre cierta, padre incierto. Claro. Entonces, ¿por qué los rabinos, por influencia del mundo romano, cambian la ley por este principio? Estamos seguros quién es la madre, o sea, si la madre es judía, estamos seguros de la judía, si es el padre, nunca vamos a saber hasta el ADN. Otro, ¿sí? Que son una idea un poquito más desarrollada, es copia de la ley romana. Okay, Shai Cohen presenta, es el académico que más investigó este tema, que sacó un artículo muy bueno en 1984, se llama The Matrilineal Principle in Historical Perspective, que lo pongo abajo el coso. Él dice que esto se copia de la ley romana. La ley romana lo que planteaba es que en un matrimonio inválido, es decir, entre un ciudadano romano y una mujer que no era ciudadana romana, el hijo de ese matrimonio no era considerado ciudadano romano. Entonces piensa, siglo II después de la era común, influencia romana. Raro. ¿Que los romanos hagan eso? O sea, un hijo de un romano... Mira, according to the Roman law, a child is the legal heir of his father and in his father's custody, potestad, only if his father and mother were joined in legal marriage. Okay? The capacity to contract a legal marriage, as called conubimum, o algo así, as we possess almost exclusively by Roman citizens, marriage between a Roman with a concubina and a person without casamiento as valid, but it was not as justum matrimonium, no era un matrimonio el correcto, ¿sí? And without justum matrimonium, sin este matrimonio el correcto, a legal marriage, the status of the child follows that of its mother. O sea, tenían que ser los dos romanos. If a Roman citizen marries a non-citizen woman, the children are non-citizen. De acuerdo con la ley romana, de vuelta no soy experto en la ley romana, sino que sigo las investigaciones de Shai Cohen, decía que los romanos, que era el mundo imperante, la cultura imperante en la cual vivían los judíos en la época de la Mishnah, de Rabbi Yehuda Nasi y demás, decían que si no había un matrimonio válido entre dos ciudadanos romanos, ¿okay? El hijo seguía la condición maternal. Claro. Exactamente lo mismo que dice la Mishnah. Claro. En un matrimonio válido, siga el padre. En un matrimonio inválido, siga la madre. Es decir, desheredado. Sí, eso me está haciendo pensar que, bueno, hoy en día pasa en España, Italia, Alemania con el tema de los inmigrantes. O sea, de acuerdo a quién vos podés ser. En Argentina, si uno de los dos es argentino, se casan, el otro adquiere la ciudadanía inmediatamente. En Argentina, es el país más fácil, digamos. Pero en otros países como España, por ejemplo, bueno, ahora yo conozco un caso que la chica obtuvo el pasaporte español. Sí. Pero si se quiere casar con el novio, para decir, bueno, lo meto, no vale. Y viceversa también, ¿entendés? Ninguno de los dos. O sea, sería como esto, como está diciendo... No, pero no solamente es el casamiento, sino es el producto de ese casamiento, el producto de esa unión, los hijos que tengan... tenés razón, estamos hablando de los hijos. No, claro. la pregunta es si los hijos que van a tener, no sé, si un ciudadano español se casa con una, no sé, africana que está, inmigrante africana, si el hijo que van a tener es español Está bueno. O es apatrio o es... Claro, porque por ejemplo Argentina y Estados Unidos, como son países que favorecían teóricamente la inmigración, flexibilizaron todas estas leyes. No, de dos inmigrantes ilegales en Estados Unidos nacen en suelo americano porque es... un ciudadano norteamericano. Claro, porque viste que está Iuis Sanguis y Iuis perdón, Solis. Yo no era ilegal, pero cuando viví en Estados Unidos, yo soy argentino, mi esposo es argentino, y mi hijo Noah es americano. Bueno, eso, ahí tenés. Está bien, pero fíjate que, de vuelta a eso, es lo mismo que está planteando la Mishnah en los términos judíos. No, está bien, en el matrimonio entre un judío y un no judío, si se le da la nacionalidad, entre comillas, vamos a decir, judía a ese hijo no. Bueno, pero eso es lo que yo quería remarcar, que en algún momento de la historia, antes del exilio, ¿no? Los judíos además habitaban en la tierra de Israel. Claro. Entonces tenían el problema de decir, bueno, ¿quién es israelita, por decirlo de alguna manera? Y no quién es judío de religión, porque los que estaban en Babel era un tema y los que estaban, bueno, pero ya después cuando volvieron de Babel ya no existía más los reyes, ya no había nada, ya estaba todo destruido. Sí. Bueno, pero se entiende, ¿no? Como que habría que decir, bueno, una cosa era cuando todavía había reyes judíos y era un territorio, una nación judía, ¿no? Que cuando ya se convierte solamente en una religión. Ya en este momento ya estamos en un momento de transición importante, pero bueno, que Shai Cohen dice que una de las teorías más fuertes es que los judíos copiaron la ley romana. Adoptaron la ley romana en ese sentido. Que tiene bastante lógica. No, igual, Uri,
¿Qué te va a decir un rabino ortodoxo? ¿Quién se copió de quién? Los romanos se copiaron de los judíos, por supuesto. Ah, bueno, listo. Por sigamos. supuesto. Pero Sigamos. podemos seguir. Shai Cohen plantea otra teoría que tiene que ver con algo más interno, que es las mezclas prohibidas, Kilaim y Shatnes. Tomando en cuenta la Mishnah de Kiddushin, que decía que el hijo entre un judío y una no judía era no judío, y la Mishnah de Yevamot, que decía que el hijo de una judía con un no judío es un bastardo, Sí. lo que dice que este es un concepto como que los rabinos llevaron del concepto de Kilaim y Shatnes. Sí. Para los que lo están escuchando y no saben qué son, en la Torá aparecen diferentes mezclas prohibidas, mezclas Sí. de telas que no se pueden Sí. unir, lana y lino, y animales que no pueden cohabitar juntos, y hasta productos de la tierra, hasta frutas y verduras que no se semillas que no se deben mezclar. Entonces, como que decían que los rabinos tenían como un concepto muy puritanista, es decir, que no se puede haber algo híbrido entre un judío y un no judío, por eso esos estatus medios problemáticos de no judío y bastardo. Teoría de Shai Cohen. Y la última de las teorías, la más nueva de los académicos, la plantean dos mujeres, Rachel Elior y Christine Hayes, que dicen que es un cambio rabínico en su pelea contra los saduceos para restarle poder. Fíjate, esto es muy interesante la teoría, la aprendí hace poco, pero puede llegar a ser, si el judaísmo pasaba por línea paterna y la que una del sacerdote, todo pasaba por línea del padre, si vos habilitás a que judío sea quien nace de madre judía y no necesariamente de padre judío, le estás restando poder a toda la casta sacerdotal. Sí. Le estás sacando mucho poder. Y una de las grandes pujas que tenían los rabinos en aquel entonces era la puja entre fariseos Y saduceos. y saduceos, entre rabinos y sacerdotes, por decirlo de alguna forma. Una teoría interesante. Lo que quiero decir esto son todas teorías. Nadie sabe, porque la Mishnah, ni en Kiddushin ni en Yevamot explican por qué este cambio de la ley. Lo que quiero enfatizar, hay un cambio. Un solo detalle que no quiero entrar en mucho detalle porque ya estamos Sí. más o menos sobre el tiempo. Nunca hicimos un podcast tan largo, 50 minutos. 50 minutos, bueno, pero es un tema interesante. Hay una única voz, al parecer bastante minoritaria, excepto la de Cifra en el Talmud en Kiddushin, el jerosolimitano 3264D, que aparece que hay un rabino que acepta hacerle el Brit Milá en Shabbat al hijo de un padre judío y de una madre no judía. Mirá. ¿Ok? Es una voz minoritaria, pero existía. Es decir, ya en el siglo III después de la Común todavía había rabinos que sostenían la patrinalidad. ¿Ok? Los que quieran entren acá y lean el texto, no quiero entrar con mucho detalle. Vamos al punto número 6 que te pongo acá, Elo. Digo, posturas del judaísmo no rabínico. Los saduceos no conocían el concepto de matrinalidad. Los esenios, otra de Sí. los ascetas del Sí. ascenio, no conocían el concepto de matrinalidad. Los caraítas, en la Edad Media, el siglo VIII y demás, el judaísmo pasaba por vía paterna. Y los judíos etíopes, el judaísmo también pasaba por vía paterna. Todos los que son Beta Israel y los falayas y demás, que inmigraron muchos a Israel, todo el judaísmo pasaba por línea paterna. Es decir, que dentro de todas las corrientes judías que existieron en la historia, y esto es lo que quiero enfatizar, el judaísmo rabínico, el judaísmo que vivimos nosotros, es el único judaísmo que la judeidad pasa por línea materna y no por línea paterna. Qué bárbaro. ¿Ok? Quiero unas cosas, dame 3, 4 minutitos más para Sí, lo dos que conceptos quieras. importantes. Ya en el comienzo del siglo XX se acuña un término, que es el término, o existía, pero se pone más popular el término de Zera Israel, simiente de Israel. El Rab Uziel, que es el Rabba Rashi Sefaradí de Israel, uno de los primeros y más importantes, habla que el hijo de un padre judío y una madre no judía es Zera Israel. Hasta ese momento era como hijo de padre judío, de padre judío y madre no judía era goy totalmente, gentil, nada y demás, todo lo mismo que como si fuese hijo de padre y madre no judío, Claro. lo mismo. Se empieza a acuñar un término entendiendo que ya hay muchos matrimonios mixtos y también un deseo de, quizás te enamoraste de una no judía, pero esa no judía no tiene problema en educar a tus hijos como judíos. Si le gusta el judaísmo, va a Pesaj a tu casa, Shabbat, Sí. le gusta Israel, escucha hebreo, baila Rikudim, todo lo que quieras. Y el hijo que tienen es el hijo que quieren, digamos, el padre quiere que sean judíos y más. Acuña un término que es Zera Israel, simiente de Israel. No se dice que ese hijo es judío, lo que se dice es que es la simiente de un judío, por lo cual todo el proceso de adopción de ese niño y demás del judaísmo es mucho más sencillo. Y pero obvio, no vas a comparar a alguien que es 50% de algo con alguien que es 0%. Ok, O sea, pero olvídate si es judío o no judío. Pero discursivamente es muy importante pasar eso, es decir, Sí. es ser a Israel. ¿Ok? No, Simiente de pero Israel. siempre, y eso yo lo escuché dentro del ortodoxo inclusive, que un chico que el padre es judío, suponete, ¿no? Y lo mandó a una escuela judía que no te piden la que tú vas con la Sí, madre, sí. ¿no? Y después fue a la ORT, o fue a una escuela del Estado, estamos hablando de Argentina, ¿no? Y después fue a la ORT, que es una secundaria acá en Argentina,
judía, digamos. O sea, que tenés compañeros judíos, ¿no? Y el chico se siente judío, tal vez hizo el bar mitzvah o no. Obvio. Y no vas a comparar ese chico con un chico que el padre y la madre son, no sé, católicos y dice, hola, ¿qué tal? Quiero ser judío. Ok. Porque el chico dice, yo me crié judío, fui a Koach, fui al club, ¿Y qué haces? fui a Maccabi. Ok, la pregunta es ¿qué haces? ¿Cómo? ¿Qué haces con esos casos? Ahora sí vamos a comenzar a cerrar. ¿Qué haces con esos casos? No, bueno, hay que convertirlo. Ok. Pero no le vas a poner la 100 y una. Decir, bueno, ¿querés ser judío? Listo, adentro, ya está. Adentro, ok. Metelo en la pileta y que salga Perfecto. y listo. ¿Qué vas a hacer? Esa fue la decisión de todo el mundo judío hasta 1983. En 1983 el movimiento reformista sacó una declaración que acepta como judío al hijo de padre judío o madre judía o que es educado en el judaísmo y que practica el judaísmo en su hogar. Esa es una declaración muy importante del movimiento reformista que transformó nuevamente la ley. Fíjate cómo la ley bíblica es judío quien nace de padre judío. La ley rabínica por 1900 años es judío quien nace de madre judía. Todo este tema de cómo antes eran solo mamzer, ¿no? Antes era solo bastardo y después lo transformó, pero no importa ese tema. El movimiento reformista que dice, no, es judío quien nace de o madre o padre, es lo que se llama la ambilinealidad, no patrio, matriz, Claro. ambilinealidad, y es educado en los valores, en las tradiciones, en las mitzvot y demás, es educado como judío. Entonces, alguien te diría, un reformista te diría, ese hijo que es nacido de padre judío y de madre no judía, que va a una escuela judía y que es educado como judío y demás, ese chico para nosotros es judío y no tiene que pasar por la mikve, no tiene que pasar por nada raro. Ok, hasta el día de hoy es el único de los tres grandes movimientos religiosos judíos que acepta esta Sí, yo no la pronuncio, pero no me sale. ambilinealidad. El conservadurismo sigue sosteniendo la matrilinealidad, aunque hay debates. En los últimos 10 años aumentó muchísimo el debate en el movimiento conservador. ¿Qué hacer? ¿Ok? Y en la ortodoxia mantienen, por pero supuesto, igual la te digo, matrilinealidad. de todo esto me parece genial, la gente lo va a ver online, cuando en el punto 8 pones realidad actual y todo esto que estuvimos discutiendo durante casi, ya vamos 55 minutos, 53 minutos, dice, ley israelí, ¿tiene derecho a hacer aliyá? O sea, tiene derecho, ¿cómo se explica aliyá? ¿Tiene derecho a inmigrar a Israel con todos los derechos que un judío tiene de retorno? Si uno de los 4 abuelos es judío. Y esto es para otro podcast. Bueno, eso es por la ley de Nuremberg, por las leyes de Nuremberg del nazismo. Pero todos los que los nazis consideraban judíos. Está bien, pero vos fíjate, es impresionante, ¿entendés? Porque eso sí que realmente es para tema de otro podcast. Porque todo lo que estuvimos discutiendo, pero al final si tienes uno de los 4, a pesar de que es por el nazismo, por todo, porque si no iba a la cámara de gas, pero cualquiera de los 4 abuelos ya puedes hacer aliyá. Sí, no significa que sea judío, significa que, bueno, puedes ir a vivir en el país judío, en el país de los judíos. ¿Está? Bueno. Pero, de vuelta, lo que yo quiero marcar acá es que hoy hay un desfasaje importantísimo entre la halajá, la normativa judía, y la realidad judía. La halajá judía, el mundo tradicional, sigue sosteniendo es judío quien nace de madre judía. Sí. ¿Ok? No importa quién es el padre. Sí. ¿Okay? La realidad actual, matrimonios mixtos y otras muchas formas del ser judío, de sí, mi abuelo, mi padre y demás, y mucha gente que se siente judío por tener padre o madre y demás, cuando alguien escucha de un rabino y dice, no sos judío porque tu madre, esa Mishnah de Kiddushin, no le importa. Entonces hay un desfasaje muy importante entre el judío de acuerdo a la halajá, esto quiero terminar, y el judío de acuerdo más al sentimiento de pueblo, porque muchos judíos no cumplen el halajá en su día a día, como tal como no come kasher. Exacto. No come Shabbat y demás. Digo, ¿qué me importa lo que dice la Mishnah? Yo me siento judío, fui a un colegio judío, hablo hebreo, ¿ok? Amo Israel, ¿entendés? Hago muchas cosas que hacen muchos otros judíos. Entonces, hay un gran desfasaje entre el judaísmo halágico, el judaísmo legal, y la realidad judía ampliada. Bueno, por eso ese era tema de otro podcast, porque siempre la pregunta dice, ¿por qué un chico así dice, yo que fui a una escuela judía o fui a un club judío, siento que soy judío y todo, ¿no? Tiene menos derechos que el nacido de una madre judía que nunca hizo nada. Exacto, ese tema de otro podcast. Pero bueno, esas son temáticas que de vuelta, si basamos solo en la teoría, y con esto quiero ir terminando, a ver, yo no tengo una postura clara al respecto. Lo quiero decir, yo no tengo una postura clara al respecto. Es un gran problema, porque si todo
digamos, esta posición del movimiento reformista también hace generar muchos conflictos con el otro gran parte del 90% del mundo judío que todavía no acepta esa posición. Entonces, cuando hay una pareja que se quiere casar, pero toda tu vida te trataron como judío en una sinagoga y demás, y se quiere casar con otra mujer, otro chico u otra chica que fueron a otra sinagoga conservadora o ortodoxa, que el criterio de judía es otro, ya cuando dividís el criterio de judía es muy problemático para el judismo. Pero si no lo transformás o no haces una nuance o no haces algo, estás escindiendo más al pueblo judío y perdiendo más de lo que podés ganar. De vuelta, tema parado por podcast. Queríamos desarrollar acá, es el podcast más largo que hicimos, pero bueno, definición de quién es judío, de padre, de madre, de ambos. Esperamos los comentarios, las preguntas, las reflexiones. Nosotros planteamos las fuentes, cada uno que se guíe. Elo, nos vemos la próxima. Dale, chao. Chau, chau.